Hola, muy buenos días, muy feliz viernes, muy feliz vida. Gracias, gracias, gracias. Fíjate que ayer hablaba de la importancia de la gratitud y hoy al preparar este vídeo me he dado cuenta de lo mucho que tengo que agradecerle a esta semana. Ha sido una semana para mí muy emotiva, muy bonita, muy sanadora, muy reconfortante y me he dado cuenta de que para otras muchas personas también ha sido así. Y eso me encanta y me siento súper agradecido y súper honrado de poder estar haciendo esto. El otro día, de hecho, creo que fue el martes, en una sesión una persona me dijo una serie de cosas maravillosas y yo, que me estoy trabajando mucho el tema del merecimiento, le decía, lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Si algún día por lo que sea me da un bajón o tengo dudas sobre mí o mi trabajo, y me decía, llámame, yo te lo repito. Entonces te cuento esto porque creo que la mejor manera para terminar esta semana es llenarnos de la energía de los arcángeles, que siempre están ahí y que, igual que tantos otros seres de luz, y que tanto nos ayudan en estos momentos de cambio, de transición y de autodescubrimiento. Y me parece súper bonito. Entonces hoy he conectado mucho con ese oráculo de los arcángeles, con esa gratitud que siento también por ellos, porque bueno, nos acompañan a todos, yo te hablo de mi experiencia, pero me acompañan, me iluminan, me asisten, o sea, es una maravilla poder tener ese recurso. Entonces vamos a regalarnos como final de semana un interactivo con el oráculo de los arcángeles. Aquí tenemos un cuarzo rosa y un larimar, que no sé, me han llegado esas dos piedras, ¿no? El cuarzo rosa quizás por el amor y ese azul larimar que podría tener un poquito que ver con Gabriel, pero también con Miguel. En fin, no sé, me han llegado esas dos piedras y esas dos piedras he hincado aquí. El canal se dice así, los hinqué. Bueno, he hincado estas dos piedras para ti, para mí. Entonces, como siempre, el minutaje lo vas a tener en la descripción del vídeo, pero yo te sugiero que veas los dos mensajes. Vamos a ver qué arcángel te quiere recordar que no solamente hoy, no es que solamente hoy esté, no, que está en tu vida, ¿vale? Pero que a lo mejor en este momento, por lo que sea, por un momento vital que tú estés viviendo, o todo este trabajo que estás haciendo durante toda esta semana, por lo que sea, a lo mejor hoy se quiere manifestar de una manera un poquito más explícita. Así que puedes parar el vídeo, puedes hacerlo como tú sientas, puedes poner pausa, elige o sientes cuarzo rosa o larimar y ya mismo estamos aquí. Vamos a comenzar, dejamos por aquí de momento el montoncito del larimar y vamos a comenzar con el cuarzo rosa a ver cuál es ese mensaje que tiene, cuál es el arcángel que te quiere dar un mensaje. Fue Miguel. Vamos, agárrate que viene en curva. Intenciones transparentes. Tienes que ser claro en aquello que deseas y concentrarte en ello con una fe firme. Bueno, a ver. Miguel es poderoso, Miguel es hermoso, Miguel es fortísimo, es una energía muy fuerte, muy relacionada con el color azul, por ejemplo. Y en esta carta en particular, porque este oráculo se repiten ciertos arcángeles, pero en esta carta en particular nos lleva a la idea de em, yo te voy a ayudar a conseguir todo aquello que tú quieras y que sea bueno para ti. Esto también hay que partir de la base, que sea correcto y perfecto, porque a veces ya sabemos que podemos querer cosas que no lo son. Yo te voy a ayudar con todo eso, pero tú tienes que ser claro. O sea, en este momento te dicen, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú le pides a la vida? Y recuerda que Miguel es el arcángel al que también le entregamos nuestros miedos. Cuando tengo miedo de hacer algo, porque es un arcángel sumamente protector, destructor de lazos nocivos, de lazos que no nos valen ya o que ya tienen que quedar atrás, etcétera. Entonces, aquí Miguel te está diciendo, ante alguna situación, es probable que tú tengas que entregar un gran miedo, que es lo contrario de la fe. Claro, la fe, ya sabemos que hoy por hoy, yo creo que ya sabemos que lo de ver para creer no funciona, que es creer para ver. Cuando tú crees, ves. Entonces, lo contrario de la fe puede ser el miedo, obviamente, porque la fe es amor y miedo no es amor. Entonces, probablemente Miguel te esté diciendo, y además con este cuarzo rosa, que es una energía sumamente femenina, amorosa, pacificadora, que entrega también, que es una energía que se abre y que se entrega a lo que tiene que venirle, te está diciendo este maravilloso Arcángel Miguel que entregues tus miedos, no solamente tu fe y tus deseos, sino porque a veces es verdad, no tenemos tan en cuenta los miedos o las inseguridades o los bloqueos. Una cosa muy importante, aquellos de los que no soy consciente, es decir,
te entrego, Miguel, aquellos miedos de los que yo no soy ni consciente, pero sé que están ahí, o que pueden estarlo, porque el subconsciente es muy profundo y por eso es subconsciente y no es consciente. O sea, no me es fácil a veces mirarlo conscientemente. Entonces yo te pido que tú me ayudes a conectar o a limpiar esos miedos subconscientes para que todo sea lo más correcto y perfecto para mí. Entonces, también, por supuesto, la premisa de Miguel siempre es la protección. Protégete mucho, cuídate mucho y pídele esa ayuda a la hora de protegerte, que te ayudes a limpiar, quizás un poco como decíamos ayer con ese oráculo del chamán, que te ayude a limpiar tu espacio, que te ayude a limpiar tus relaciones personales, profesionales, etcétera, que te ayude en definitiva a romper, porque Miguel ayuda mucho a romper lazos, pues eso, que ya no van para ningún lado, ¿sí? Pero aparte de esa protección por encima de todo y conectar con esa energía, además a mí siempre me gusta decirlo, es que ellos están, Miguel y todos, están deseando, son seres de amor y de luz que están deseando que le pidamos ayuda. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no lo hacemos, entonces no pueden ayudar, o por lo menos no pueden ayudar de la misma manera que si se la pedimos, porque respetan nuestro libre albedrío, perdón, esa es la ley universal. Entonces, pídele la protección, pero sobre todo y por encima de todo, piensa, ¿qué quieres ante lo que sea en la vida? Ante cualquier aspecto, ante la vida en general, ¿vale? ¿Qué quieres, qué deseas? Y céntrate en eso, sé claro, focalízate en eso, pon de tu parte también, trabaja para que eso se dé y confía en Miguel y entrégale mucho los miedos, insisto mucho en esto, sobre todo los inconscientes o subconscientes, que son los más complejos, porque el miedo consciente, vale, ok, ya lo identifico, pero ¿y el otro? Entrégale mucho eso, ¿sí? Qué bonito. Gracias, 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 amadísimo Arcángel Miguel. Gracias. Vámonos con el Larimar, este color tan especial, tan bonito, ese azul tan distinto de todos los azules, ¿no? Y el mensaje viene de la mano de Rafael. Vamos, no, si se lo han currado, ¿eh? Perdón, estilo de vida saludable. Haz una dieta sana, duerme lo necesario y haz ejercicio para tener una salud óptima. Obviamente nos están diciendo que nos cuidemos, que nos respetemos nuestros espacios de tiempo personal, nuestro espacio de paz, nuestro espacio de meditación, nuestro espacio vital también. Por supuesto, el cuerpo físico, que nos respetemos nuestros tiempos de descanso, nuestra alimentación, que intentemos hacer todo lo posible para estar sanos. Pero recuerda que Rafael también tiene mucho que ver con la salud, por supuesto, mental y espiritual. Entonces, quizás aquí el mensaje puede ser un poco, vale, tú sientes que te estás cuidando, tú sientes que estás siendo responsable con tu cuerpo físico, pero y quizás estás, pregunto, posibilidad, no digo que tenga que ser así, pero quizás puede que estés abandonando un poco esa otra área de la salud que es tan importante como la otra, o sea, todas son importantes, vaya, la mental, la emocional, la espiritual. Quizás por ahí Rafael te puede ayudar mucho. Recuerda que Rafael también es el patrón, ¿no? O el que guía a los viajeros. Entonces, no sé si por ahí te puede sonar algo, te puede llegar a resonar que tengas que hacer algún viaje o que tengas que plantearte moverte de un lugar a otro, que sepas que Rafael también asiste en eso. Rafael ayuda a los viajeros a llegar sanos y salvos, porque también es una manera de proteger nuestro cuerpo o proteger nuestra salud. O sea, nos protege en la salud no solamente de una forma más pasiva, sino de una forma activa, protegiéndonos en los desplazamientos, los viajes, etc. No sé si por ahí te pueda resonar, pero está claro que el mensaje es: plantéate si tú te estás cuidando lo suficiente. Y una cosa muy bonita también, y lo decía con Miguel en el cuarzo rosa, que es que no pedimos ayuda, entonces ellos no pueden ayudarnos igual. Tú te dejas cuidar, tú te dejas mimar por todos, ¿no? No solamente por los arcángeles, también por los seres humanos. Tú te dejas mimar, tú te dejas arropar, te dejas apapachar, que dicen nuestros amigos mexicanos, te dejas mimar, porque eso es muy importante. Y a veces somos muy, pues no sé cómo llamarlo. La palabra no es orgulloso, porque no, pero bueno, se puede acercar un poco a esa energía, ¿no? A veces creemos que podemos solos, vaya. Y no lo hacemos por orgullo ni por ego, sino porque creemos que, bueno, que somos los únicos responsables y somos los principales responsables, eso está claro. Pero también tenemos derecho a pedir ayuda. Y también es justo que esa ayuda nos llegue y nos llega cuando la pedimos.
ya sea el irte a un médico, ya sea el irte a un terapeuta, ya sea el hablar con un amigo, ya sea pedirle ayuda a los seres de luz como el arcángel Rafael. En todo caso, ahí está la clave, ¿no? Dejarte cuidar y pedir esa ayuda y entender que muchas veces no podemos solos. No podemos, necesitamos esa ayuda. Y está genial, eso no nos hace menos, nos hace más, porque nos hace conectar con lo que realmente somos. Hijos de Dios, como quiera que sea que tú entiendas el concepto de Dios, ya sabes que es una energía, o que yo te lo planteo como una energía, no me refiero a ningún Dios en particular, ni a ninguna diosa. Somos hijos de Dios y merecemos esa ayuda, porque estamos aquí en esta tierra haciendo grandísimas cosas que a veces son complejas, y a veces esas cosas complejas nos resienten la salud, ya sea física, mental, etc. Bueno, a mí me han encantado los dos mensajes, para mí los dos han resonado al 100%, tanto el amado Miguel, que para mí es uno de mis, no voy a decir preferidos, porque tampoco es la expresión adecuada, pero como que quizás por mi trabajo también, que tengo que protegerme mucho a nivel energético y todo eso, Miguel, no, yo no tengo para pagarle a este hombre, yo no tengo para pagarle porque es infinito lo que me hace. Y también, por supuesto, Rafael. A mí me han encantado los dos. Recordarte que los ángeles o arcángeles van mucho más allá de las religiones del libro, de la Biblia, la Torá, etcétera, que son energías que de hecho estaban antes de que se inventaran las religiones, pero que nosotros necesitamos algo, alguna manera, algún código para acercarnos a ellos y que nuestra mente lo pueda procesar, porque su energía es tan inmensa que nuestra mente chiquitita no lo podría procesar si no le ponemos un nombre, por ejemplo, pero que son mucho más profundos. Yo te invito a que simplemente te abras a ellos, y es tan sencillo como decir: arcángeles, ángeles, estoy aquí, hagan conmigo o ayúdenme como ustedes crean, si quieres trabajar con uno en particular o en general, y verás cómo funciona. No sé si lo has probado, probablemente sí, pero funciona. Y además les encanta hacerse visibles, pero no visibles a nuestros humanos, que también hay quien los ha visto, cuidado, yo no lo niego, no lo dudo, quería decir, pero sí visibles en cuanto a hechos, o sea, son más de hechos que de otra cosa, ¿vale? Muchísimas gracias por compartir esto conmigo, muchísimas gracias por permitirme sanarme aquí y sentirme protegido aquí y entregarle mis miedos a Miguel. Te deseo muy feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, gracias, gracias.